Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Monitor Económico en esta jornada. Hoy es 18 ya de diciembre, surcando los últimos días de lo que es este 2023. Nos quedan solamente 2 semanitas más para cerrar este año. Esta y la siguiente hasta el otro domingo, digamos. A ver, tenemos muy pocos días para terminar este 2023. Y lo estamos haciendo con una temperatura sumamente alta. Ayer realmente un calor tremendo el que se tuvo en todo el territorio nacional, con temperaturas que alcanzaron un poco más de 40 grados en varias partes del país y sensación térmica de hasta 45. Y bueno, ¿cómo va a estar el día de hoy? Se preguntará usted. Bueno, miramos un poco qué nos dice la Dirección de Meteorología. En su página web figura que tenemos, actualmente una temperatura de 33.6 grados en Asunción, pero la sensación, la gente que está en la calle, o que va a salir, usted que está en la oficina y que piensa salir en las próximas horas, tenga previsto que la sensación en la calle está en 38.5. La humedad es del 53%, están soplando vientos al noreste a 20 kilómetros por hora. Para hoy se pronostica una máxima de hasta 38 grados de temperatura, pero la sensación, imagínense usted, está por lo menos entre 3 a 5 grados más, ¿verdad? Es la sensación térmica. Jornada calurosa y húmeda con cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, y se habla de que podríamos tener en horas de la tarde algún que otro chaparrón. Es lo que nos está diciendo Dirección de Meteorología. Para la noche, una noche muy calurosa con temperaturas que van a estar entre 31 y 36 grados. Así que una jornada realmente con unas temperaturas muy elevadas la que vamos a estar teniendo en el día de hoy. Miramos qué dice el boletín de meteorología. Hoy lunes 18 continúa el ambiente muy caluroso, acompañado de vientos leves a moderados del sector norte, temperaturas máximas entre 35 y 38 en el centro y sur del país, mientras que en el extremo norte del territorio nacional, de la región oriental y en la zona del Chaco, en todo el departamento del Chaco, en toda la región del Chaco, que tiene 3 departamentos, las temperaturas estarían en torno a los 42 grados. 42 grados para el Chaco. Así que, fuerza para los amigos chaqueños, pero de alguna forma están bastante acostumbrados al intenso calor, pero hoy van a tener una de esas jornadas intensas con ese polvo tan pesado que muchas veces dificulta la movilidad. Así que una jornada muy intensa para hoy en temperatura. A partir de hoy aumenta la probabilidad de lluvias en el territorio nacional, principalmente de forma de chaparrones ocasionales con tormentas eléctricas en el centro y norte del país. Por otro lado, en horas de la tarde se prevé la incursión de un sistema de tormentas que afectaría a la zona sur, el cual se extendería a más departamentos durante la jornada del martes, nos dice acá Meteorología. Y hablando ya del martes, ¿te parece? Vamos a mirar cómo va a estar el pronóstico extendido. Mañana martes vamos a tener una máxima de 33 grados, una mínima de 24, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas para el día de mañana. Así que mañana inclemencia en el tiempo. Normalmente se da esto, ¿verdad? De 2 o 3 días de un intensísimo calor y después una lluvia fuerte. Así que a prepararse porque probablemente comiencen esas precipitaciones ya en horas de la tarde de hoy, pero ya con mayor intensidad el día de mañana. El miércoles, cálido, con cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas también para el día miércoles, pero luego iría mejorando. La máxima para el miércoles es de 31 grados, la mínima de 24. Y el jueves, máxima 32, mínima 24, caluroso con cielo mayormente nublado. Y el viernes, 34 de máxima, 25 de mínima, caluroso y húmedo con cielo mayormente nublado, vientos del sureste luego variables. Así entonces se pronostica el estado del clima para lo que va a ser esta semana, con mucho calor y precipitaciones principalmente desde mañana y hasta el día jueves. Muy bien, como siempre también agradecemos a las empresas que hacen posible que estemos aquí cada mañana. Te recordamos que Coworking te invita a que vivas una experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. También puedes optimizar los recursos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte, desde CDAs, bonos, acciones,
fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunícate con nosotros en nuestras redes o ingresa a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. Y vamos a hacer, como siempre hacemos, nuestro repaso por los principales indicadores financieros. Vamos a mirar cómo está la cotización de monedas. Estuvimos hablando el fin de semana con técnicos justamente de la Asociación de Casas de Cambio y ellos nos explicaban esto de un dólar a 7.300 y 7.380, cuando se esperaba para este año, o para esta altura del año mejor dicho, un dólar más o menos a 7.500. ¿Por qué estamos con un dólar más bajo de lo que se estaba estimando? Le preguntamos justamente a Emil Mendoza, el presidente de la Asociación de Casas de Cambio. Él nos decía que esto responde a las fuertes intervenciones que estuvo haciendo la semana pasada el Banco Central del Paraguay, de modo a que no se dispare el dólar a niveles mucho más altos. Se espera que en enero, a partir de enero, con el ingreso de divisas por exportación de granos, el dólar vaya bajando, con lo cual lo que están buscando es que el dólar no vaya muy arriba y después tenga una caída abrupta con el ingreso de la exportación de granos, que principalmente se da desde enero y hasta los primeros días del mes de abril. Nos decía también Emil Mendoza el fin de semana que espera que el dólar más o menos baje a 7.200 en el primer trimestre de este año, pero que estaría manteniendo en estos niveles a lo largo del mes de diciembre, porque el Banco Central estuvo muy activo con intervenciones. Es por eso que estamos viendo un dólar a 7.300 en la compra, 7.380 en la venta, era la explicación que nos daban. Por el lado del real, también estabilidad, no se ha movido mucho, está 1.450 en la compra, 1.510 en la venta. En el caso del peso argentino, tenemos un valor de 6 guaraníes en la compra, 10 en la venta, y el euro tuvo una leve reducción. Estamos con un precio de 7.550 en la compra, 8.050 en su precio de venta. De esta manera entonces se están comportando las monedas extranjeras en los tableros de las casas de cambio en esta mañana de hoy, lunes 18. Nos vamos a otro indicador, vamos a mirar cómo está el tablero también internacional. Tenemos precio de la soja, que está a $481 el precio por tonelada. Por el lado del trigo, un valor de $225 por tonelada, y en el caso del maíz el precio internacional está cotizando a $179 por tonelada. Cuando miramos cómo se están comportando también los bienes energéticos, tenemos al heating oil, que sería el gasoil refinado, está hoy a un precio internacional de $2.61 el galón, y las naftas a $618 el precio por tonelada. También por el lado de los combustibles estamos viendo precios que están un poco por debajo de lo que estábamos observando hace meses atrás, con un dólar mucho más estable. Nos hace pensar que el precio de los combustibles debería cuanto menos mantenerse en los niveles que estamos ahora, y si esta tendencia de una reducción leve, pero reducción de los precios se mantiene, ¿por qué no pensar también que podríamos eventualmente tener algún tipo de reducción o nueva reducción en los precios de los combustibles? Ojalá sea así, porque esto está beneficiando bastante a la ciudadanía, teniendo en cuenta que los combustibles son uno de los principales insumos que inciden en la variación de los precios de la canasta familiar. Vamos a mirar un último indicador y nos toca ver cómo está el mercado de valores. Queremos observar entonces algunos datos de la Bolsa de Valores de Asunción, que nos traen los siguientes números al cierre del mes de noviembre. Y ahí tenemos el resumen de las estadísticas comparativas. Tenemos que los bonos representan básicamente, o representaron en noviembre, casi el 100% de todas las operaciones. Hubo alguna que otra operación de fondos de inversión y no tuvimos operaciones de acciones en el mes de noviembre. Cuando miramos por moneda, hay una preeminencia, por lo menos más o menos un 55 a 45% entre moneda local y moneda extranjera. Ahí vemos que el guaraní, que está pintado en amarillo, es un poquito más de participación, por lo menos en noviembre, respecto a lo que fueron las operaciones en dólares. Cuando miramos en el mercado, vemos que claramente el mercado secundario es lo que está dominando, digamos, las
el volumen de operaciones en la Bolsa de Valores de Asunción, si bien hubieron algunas emisiones, pero en realidad el grueso del volumen de operaciones está en el secundario y principalmente también por lo que se conoce como las operaciones de reporto. Finalmente ahí abajo vemos cómo estuvo evolucionando el volumen de negocios en los últimos años y vemos una escalera ascendente hasta el 2021, cuando se había alcanzado el registro año cerrado más alto de los últimos por lo menos 10 años. Después, en el 2022 hubo una leve reducción, pero finalmente en el 2023 el volumen vuelve a crecer. De hecho, que al cierre del mes de noviembre ya hemos superado todo lo operado en el 2021. Incluso hay grandes posibilidades de que podamos alcanzar un nuevo hito histórico, digamos, superando los más de 4.000 millones de dólares en lo que tiene que ver con volumen de operaciones. Así que así está el mercado de valores a esta hora y vamos a tener seguramente ya en los próximos días algunos datos más de cómo se está comportando el mes de diciembre. Muy bien, hasta aquí nuestro primer repaso de datos que tenemos como cada mañana, de indicadores aquí en Monitor Económico. Hacemos una breve pausa, a la vuelta tenemos ya nuestro análisis del día. ATR Flow, mira todo desde cualquier lado. Línea personal, con Flow y con la fibra vas a enamorarte. Conexión total, mira lo que quieras, donde y cuando quieras. Línea personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Y las palmas arriba. Personal Flow, conectate conmigo. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y miren lo que es esta imagen que estamos teniendo en pantalla. En este momento es imagen en vivo y en directo de las cámaras que nos permiten viajar por algún lugar del planeta, y hoy, después de un buen tiempo, volvemos a Grecia. Y esto que estamos observando en este momento es una imagen de una de las plazas de Ciro, una ciudad. Estamos hablando de la plaza Miaouli. Esto es en la ciudad de Siros, en Grecia. Ciro, la ciudad de Ciro o Siros, es una pequeña isla de Grecia situada en el archipiélago de las aguas del mar Egeo. Y en ella está Hermópolis, la capital del Egeo Meridional y de la antigua prefectura de Cícladas, construida en el lugar donde en la antigüedad se hallaba una ciudad que se denominaba con el nombre de Siros o de Ciro. La ciudad de Ciro seguramente les sonará un poco más familiar, ¿verdad? En la época medieval, la isla, al igual que el resto de las zonas alrededor, fue ocupada por la República de Venecia, y la mayor parte de los habitantes se convirtieron a la religión católica. La población de Ciro
conserva en la actualidad un porcentaje considerable de católicos con relación al resto de Grecia, que es mayoritariamente ortodoxo. Debido a la importancia de su puerto marítimo, Ciro fue una de las islas que más refugiados recibió tras las diversas guerras de Grecia con Turquía, sobre todo en el año 1922, tras la ocupación de Esmirna por los turcos. Algunos de los refugiados de Asia Mayor trajeron a Siros su música popular, que enriquecida con otros elementos, convirtió a la isla en una de las cunas de la música rebética. Siros también fue la patria de Marcos, para muchos el mayor compositor rebético de todos los tiempos y el primero en grabar un disco de este género. Una de las canciones más famosas tiene precisamente por título la Franco-Siriani. Entonces esta es un poco la historia de Siros, esta localidad entonces griega que tiene una vasta historia que se remonta incluso en la Edad de Bronce. Era uno de los centros más importantes de las Cícladas, en los yacimientos arqueológicos que se han descubierto tumbas y restos de asentamientos que datan de la era del Cicládico. Este es el periodo durante el cual se expandió la cultura del Querosiros. Se cree que su importancia en esa época se vio favorecida por estar en un lugar estratégico destacado de la ruta entre el área continental griega y las costas de Asia Menor. Es lo que nos indica un poco la historia respecto a esta localidad. Entonces estamos hablando de Siros, una pequeña localidad que tiene más o menos unos 30.000 habitantes, ¿verdad? A esta hora de la mañana, para nosotros de la mañana, para ellos son las 3 de la tarde con 17 minutos y están con una temperatura de 13 grados a esta hora de la tarde en Siros. Estas son imágenes en vivo y en directo que podemos ver. La construcción realmente es impresionante de esta plaza, que tiene como una especie de castillo y que nos permite también viajar a través de la tecnología, nos permite hacer estos viajes y mirar imágenes en vivo y en directo de algún punto del planeta. Bueno, vamos a hablar rápidamente de nuestro tema local. Hoy queremos analizar cómo está el mercado de la carne en términos de exportación. Vamos a ver datos del Banco Central del Paraguay. Hay un informe que se llama sobre comercio exterior y que nos muestra, en el caso de la carne, los siguientes números. Los valores exportados de carne y menudencia bovina registraron, dice, reducciones, tanto en el valor como en el volumen de los envíos. Y tenemos, al lado izquierdo, digamos, de nuestra pantalla, los envíos en millones de dólares, que se ha totalizado al cierre del mes de noviembre, ingreso de divisas por 1.461 millones de dólares. Estamos hablando de un 13% menos que lo que se reportaba el año pasado. Hay que tener en cuenta que ahí está Chile, por ejemplo, como el mercado que más ha importado carne procedente de Paraguay por 607 millones de dólares. En segundo lugar aparece Taiwán, que importó por 188 millones de dólares, y en tercer lugar aparece Brasil, que importó por 155 millones de dólares. En todos los casos vemos variaciones negativas respecto a lo que era el año pasado. Rusia, que en su momento llegó a ser el segundo mayor mercado en términos de compra de carne paraguaya, ahora está relegado al cuarto lugar. Ha importado, no obstante, a pesar de la guerra y de toda la situación compleja que está viviendo Rusia, importó carne paraguaya por valor de 119 millones de dólares, pero hay que recordar que eso es casi un 60% menos de lo que habían importado el año pasado. En términos de volumen, porque hay que tener también en cuenta que estos números en negativo en una gran medida responden a menores precios en el mercado internacional, ¿verdad? Estamos hablando de un 13% menos en ingreso de divisas, pero en gran medida es justamente por lo que vemos al otro lado de este mismo cuadro, donde vemos en términos de volumen, es decir, cantidad de carne que se envió, y no es un 13% como los ingresos, sino es un 5.2% menos que el año pasado. Ahí sí vemos que no estamos tan lejos de la cantidad en volumen de productos que hemos enviado. Lo que pasa es que el precio también ha bajado bastante y bueno, y eso nos da un indicador muy negativo. Pero en términos de volumen, estamos viendo que es cierto, hay algunos países que mermaron un poco la compra de carne desde Paraguay. Por ejemplo, ahí vemos que bajó un 50% el volumen de importación, por citarle el caso de Rusia, bajó un 35% también la importación de Israel, dos países que están con guerras, Uruguay, que también acá en la región
es un gran comprador, mermó en un 27%, en el caso de Brasil 21% menos, ¿verdad? Entonces, estos son de alguna manera los factores que están incidiendo del por qué hemos tenido indicadores negativos en el mercado de la carne. Y vamos a entrar a un detalle un poquito más, digamos, un poco más fino. Y miramos el siguiente ejemplo, el siguiente cuadro, que nos habla de lo que les estaba diciendo, el tema de los precios. Israel y Chile presentaron los mejores valores unitarios por tonelada de carne y menudencia bovina exportada. Si bien es cierto, ellos son los que están pagando mejor, fíjense cómo, si miramos al lado derecho, esos cuadritos chiquititos que están al lado derecho, hubo una caída en precio del 8.8%. Es decir, hoy están pagando un 8.8% menos en general los mercados que están comprando carne de Paraguay. El año pasado pagaban $4.872 y hoy están pagando $4.442 en promedio por tonelada de carne. En el caso de Israel, por ejemplo, que se mantiene como el mercado que tiene el mejor precio, o que está pagando un mejor precio por la carne paraguaya, el año pasado pagaba $6.344 por tonelada, hoy está pagando $5.483. Chile pagaba el año pasado $5.449 y este año paga $5.168. Y Brasil se mantuvo bastante estable, pero también un poquito menor que el año pasado, pagaba $5.164 y este año paga $5.062 por cada tonelada. Otro mercado importante también es el de Taiwán, que sigue ahí en la lista, por lo menos para completar los primeros lugares. El año pasado nos pagaban $5.198 y este año están pagando $4.762. En general, el precio de la carne vacuna bajó este año, hay que decirlo. El año pasado habíamos una presión inflacionaria importante, ¿verdad? Y los precios se habían disparado también a nivel internacional. Este año es como que se equilibró un poco más la cuestión de los precios y volvieron en algunos casos a los niveles anteriores a ese efecto de presión inflacionaria. Así que ese reacomodo es lo que está generando estos números que estamos viendo en pantalla. Muy bien, hasta aquí un pequeño nada más repaso de cómo se está moviendo el mercado de la carne, recordándoles una última información que lo publicábamos justamente en nuestras páginas en 5 días, de que la Cenaxa ya comunicó que son 9 los frigoríficos paraguayos que están habilitados para exportar a los Estados Unidos carne refrigerada y congelada. Y según nos dijeron los representantes de la Cámara Paraguaya de Carnes, en los primeros días de enero ya podrían comenzar a llegar los primeros lotes de exportación de carne paraguaya a ese país norteamericano que nos habilitó sanitariamente la posibilidad de poder hacer estas exportaciones. Vamos ahora a hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos con más de Monitor Económico. ATR Flow, mira todo desde cualquier lado. Línea personal, con Flow y con la fibra vas a enamorarte. Conexión total, mira
lo que quieras, donde y cuando quieras. Vení a Personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Y las palmas arriba. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. Aku tereí, pero yo que venía mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, Curupí. ATR, agarra la fibra de Personal y viví conectado. Conéctate a todo, ya no tenés excusas para quedarte afuera. Si acá tenemos todo. Y que te alcance Wi-Fi para que estés contento. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. ¿Qué es la grandeza paraguaya? Es soñar, crecer, vencer. En Banco Continental impulsamos la grandeza de cada uno de nuestros clientes desde hace más de 40 años. Tu grandeza es nuestra motivación y nuestro compromiso es seguir creciendo juntos. Sé parte. Sos grande, tu banco también. ATR Flow, mira todo desde cualquier lado. Línea Personal, con Flow y con la fibra vas a enamorarte. Conexión total, mira lo que quieras, donde y cuando quieras. Vení a Personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Y las palmas arriba. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. Aku tereí, pero yo que venía mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, Curupí. ATR, agarra la fibra de Personal y viví conectado. Conéctate a todo, ya no tenés excusas para quedarte afuera. Si acá tenemos todo. Y que te alcance Wi-Fi para que estés contento. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. ¿Qué es la grandeza paraguaya? Es soñar, crecer, vencer. En Banco Continental impulsamos la grandeza de cada uno de nuestros clientes desde hace más de 40 años. Tu grandeza es nuestra motivación y nuestro compromiso es seguir creciendo juntos.
Sé parte. Sos grande, tu banco también. ATR Flow, mira todo desde cualquier lado. Línea personal, con Flow y con la fibra vas a enamorarte. Conexión total, mira lo que quieras, donde y cuando quieras. Línea personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Y las palmas arriba. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. Ako tereí, pero yo que peñé mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capicedrón. A muchos les gusta con el menta y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, curupí. ATR, agarra la fibra de personal y viví conectado. Conéctate a todo, ya no tenés excusas para quedarte afuera, si acá tenemos todo. Y que te alcance Wi-Fi para que estés contento. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Muy bien, seguimos en Monitor Económico con diálogo con los agentes del sector económico y esta semana pasada justamente hubo una información sumamente importante en lo que refiere al tema de las jubilaciones y pensiones. Y queremos hablar con uno de los actores importantes también de este sector, que es una de las principales cajas de pensionados y jubilados que tienen que ver con la caja de pensionados y jubilados del sector bancario. Y por ello está con nosotros el presidente de la Caja Bancaria, el señor José Caballero, a quien saludamos. ¿Cómo te va, presidente? Muy buenos días. Buen día, Samuel, a tu audiencia también para Monitor Económico, un saludo especial y siempre es grato estar en tu programa. Presidente, por atendernos. Bueno, te contactábamos, presidente, porque queríamos conocer tu opinión respecto a un tema que ya lo hemos hablado en varias oportunidades, pero bueno, siempre como un proyecto. Ahora ya estamos hablando como una ley sancionada, esta ley que crea la figura de la superintendencia de pensiones. ¿Cómo tomaron ustedes desde la Caja Bancaria toda esta discusión que se dio a nivel parlamentario y bueno, y finalmente qué terminó en la conclusión de esta ley? Desde la Caja Bancaria te diría, Samuel, que no es muy diferente a la supervisión que ya tenemos de parte de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros. Sí es algunos aspectos muy importantes que nos preocupa en razón de lo que compromete las inversiones de la entidad cuando se habla de limitar, por ejemplo, cierto tipo de inversiones que hoy actualmente nosotros tenemos como caja bancaria y son los préstamos a nuestros afiliados, ¿verdad? Que la caja tiene en su política de inversiones hoy invertido el 55% de sus activos
a los afiliados, o son préstamos para afiliados, ¿verdad? ¿Qué es lo que le redunda una rentabilidad o la mayor rentabilidad que tiene la caja bancaria actualmente? Es a través de los préstamos que genera a sus propios afiliados. Escuchamos por ahí, todavía no es algo que podríamos preocuparnos, pero sí tomar atención sobre eso, es que van a haber limitaciones con respecto a las inversiones que se hagan sobre préstamos a afiliados. Eso no quiere decir que se va a suspender, se va a cortar y no, sino que van a haber limitaciones que son de carácter de gestión de riesgo, como podrían tener los bancos o como tendrían las instituciones financieras. En ese carácter sí, de repente, esas reglamentaciones podrían incidir en la rentabilidad que pueda tener la caja bancaria en un futuro y también en los beneficios que nosotros podríamos ofrecer como institución a nuestros afiliados, que si bien se dan cuenta de que tenemos una ventaja competitiva importante con respecto a otras instituciones financieras por el hecho de que nuestros créditos son mucho más flexibles. La tasa que usamos es una tasa muy diferenciada porque llega a ser hasta una tasa social y por el hecho también de que el porcentaje de endeudamiento supera un poco los márgenes que en los análisis de otras instituciones financieras se da muy frecuentemente, que a veces es hasta el 30% del nivel de ingresos la tasa de endeudamiento, y es una tasa de endeudamiento, un nivel de endeudamiento global dentro del sistema. Nosotros, por tener la preferencia sobre el cobro, sobre todo sobre los haberes jubilatorios y también sobre los salarios que tienen los trabajadores bancarios, tenemos una preferencia para el cobro. Podemos exceder ese 30% y a veces llegamos hasta el 70% del nivel de ingreso. ¿Por qué? Porque queremos que la caja bancaria sea la primera opción de financiamiento para nuestros afiliados. En eso sí nos podría preocupar las reglamentaciones que puedan surgir de la Superintendencia de Pensiones. Ahí cuando hablaste de los créditos que ustedes están cobrando, hoy por lo menos la tasa promedio en el sector bancario, promedio ponderado, está en un 15%. ¿A cuánto más o menos están ustedes otorgando de tasa de interés activa para sus afiliados, presidente? Y nosotros, de acuerdo al plazo, empezamos con un 8% y termina con un 13%, ¿verdad? De acuerdo al plazo. Y tenemos endeudamientos que van, o plazos que van desde 24 meses hasta 240 meses en las distintas líneas de créditos que tenemos. Otra consulta también, presidenta, siguiendo la línea de las inversiones, en el proyecto de ley también se hizo un ajuste en lo que tiene que ver con las colocaciones de CDA, ¿verdad? Que creo que hasta un 55%, si mal no recuerdo, decía la redacción final, se puede, bajó de 70 a 55 la posibilidad de que el 100% de las inversiones vayan a CDA, y entiendo que en el caso de IPS, por ejemplo, la gran mayor parte de sus inversiones están en certificados de depósitos de ahorro, lo cual no es una realidad, como bien nos contaste en el caso de la caja bancaria, pero esa reducción de inversión en CDAs, ¿a ustedes también tendría algún efecto sobre los retornos que tiene la caja? Nosotros tendríamos que buscar otros instrumentos financieros para tratar de adecuarnos seguramente a esas limitaciones que se van a dar en torno al certificado de ahorro, ¿verdad? Inversión en certificados ACA. Pero hay hoy día el mercado nos ofrece otros instrumentos financieros que de repente con una calidad dentro de la gestión de inversiones se pueden tener rentabilidades mucho más interesantes con un certificado de depósito de ahorro, ¿verdad? Un fondo de crecimiento, por ejemplo, tiene un mejor rendimiento, y ya con la Superintendencia de Valores, en donde controlan las casas de bolsa, nos parece un poco también una opción interesante para poder invertir, ¿verdad? Los fondos mutuos también, que están a la vista y que los rescates son en 48 horas, también son instrumentos que son muy interesantes. Y después entrar a la economía real, ¿verdad? Que posibilita también
el poder invertir en opciones inmobiliarias. Hoy hay un boom inmobiliario en Paraguay en donde las construcciones de departamentos, de edificios de departamentos son interesantes y tienen un retorno que va del 18 al 25% en diferentes lugares, por decirlo de alguna forma, y si eso podríamos entrar dentro de un plan de fideicomiso que se cumpla eso y que el retorno sea en 4 o 5 años, es también una opción válida para las entidades de pensión que tienen que hacer un plan financiero que no sea menor a 5 años, ¿verdad? Porque hay que entender que nosotros, por costumbre, diría yo, tenemos una visión muy cortoplacista en razón de entidades de pensión. Pero en realidad las entidades de pensión tienen que hacer inversiones a largo plazo para poder solventar sus obligaciones que son a largo plazo, que son el pago de las jubilaciones que se van a dar en diferentes etapas para diferentes generaciones. Esa es la visión que se debería tener. Por nuestras condiciones o por la inexperiencia todavía que tenemos en cuestiones de inversiones, hablo en la gran mayoría, nosotros generalmente tenemos ese sesgo de invertir solamente a 1 año o a 2 años. Y sin embargo, si se realiza un buen plan de inversión, un buen plan financiero, se puede optar por una inversión mayor atendiendo de que en nuestra economía hay una estabilidad, vamos a decir, normal o una estabilidad macroeconómica que nos da esa posibilidad de visualizar mucho más hacia adelante y de esa manera poder invertir a largo plazo. Otro de los temas también, presidente, que se debatió bastante respecto a, a la redacción de esta ley ya hoy sancionada y promulgada por el Ejecutivo, es sobre el nivel de alcance del superintendente de pensiones. Al revisar las competencias que va a tener y la posibilidad de intervenciones que va a tener esta figura del superintendente, con la redacción, ¿cómo quedó? ¿Cómo ustedes lo ven? Porque algunos hablaban de superpoderes y otros dicen que no, que hay que darle poder a un regulador de modo que pueda cumplir su función. Desde la caja bancaria, ¿cómo ustedes ven cómo quedó la redacción de la figura del superintendente de pensiones? Bueno, en principio sí, nos preocupó bastante la primera redacción que tuvo el proyecto, en donde básicamente el superintendente era un semidios, ¿verdad? No tenía, no podía ser observado, no tenía la posibilidad de responder sobre sus acciones en la justicia, no tenía un supervisor más que él. Bueno, hoy día hay un consejo el Consejo de Seguridad Social, creo yo, es un observador básicamente de lo que está aconteciendo. El Estado tiene toda la supremacía ahí porque hay un ministro, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el presidente del Banco Central y luego las centrales obreras, el candidato que es de las centrales obreras, el que es de los jubilados y el de los empresarios, que es la FEPLINCO. Pero el presidente de la República es quien elige el presidente del Consejo, por lo tanto siempre van a tener mayoría en las posiciones que de repente el superintendente, que también es designado por el Poder Ejecutivo, eleva al Consejo para cualquier situación. De alguna manera, hay un observador sobre las acciones que hace el superintendente. Esperemos que este consejo tenga la seriedad también y la objetividad para observar las cosas que están bien y las cosas que no corresponden, bueno, puedan subsanar, ¿verdad? Yo creo que en gran medida que haya un consejo es favorable, amén de dejar todavía libremente al superintendente. Hay otras cuestiones dentro de la ley en donde nos preocupa también porque el superintendente tiene la posibilidad de interpretar las leyes, algo que solamente la justicia de repente puede determinar, ¿verdad? Pero esas son correcciones seguramente que en el futuro se pueden dar, ¿verdad? Porque
una ley, si es que no es correcta y el superintendente tiene una mala observación, una mala interpretación de esa ley, podría traer consecuencias que sean graves para una entidad, ¿verdad? Entonces, esas son situaciones que no se corrigieron en la última versión, pero que de repente a través de una acción judicial se podría de repente corregir, o en el futuro también se podría corregir en el Parlamento. El Ejecutivo había dicho que posterior a la promulgación y ahora entran en esa fase de reglamentación de la ley y van a convocar también a las cajas, a los gremios, al sector empresarial, como para ir mirando un poco más en fino esos detalles que estás apuntando. ¿Ustedes fueron convocados a alguna de esas reuniones para mirar un poco la cuestión de la reglamentación de esta ley, presidente? Fuimos convocados al Ministerio de Trabajo en una oportunidad, en otra oportunidad ya no se dio. El senador Carlos Derli Maidana nos había convocado también cuando iban a estudiar en la Comisión de Legislación, pero tampoco se pudo dar la reunión porque ya los ánimos sobre esta ley ya estaban muy caldeadas y se tuvo que suspender. Yo creo que particularmente con respecto a la ley de la superintendencia, siempre es favorable que quienes administramos fondos públicos seamos controlados. Eso es categórico. Nadie puede negarse a que haya un ente supervisor, porque la famosa frase, la ocasión hace el ladrón. Si no hay supervisión, van a haber muchísimas ocasiones para que se puedan dilapidar los fondos de los trabajadores y de los jubilados. Entonces, cuando hay un observador, cuando hay un fiscalizador, un supervisor, las opciones para que aquellos administradores que tienen malas intenciones se va a limitar bastante, y aquellos que cometen infracciones van a ser sancionados. Yo creo que en ese sentido estamos muy de acuerdo, y yo creo que la mayoría está de acuerdo también sobre eso. Que no es una ley perfecta, desde luego que no es una ley perfecta. Estos se van a ir seguramente ajustando con el tiempo, pero veo con buenos ojos que haya un ente supervisor. En el caso de la caja bancaria, y lo hablo por experiencia, nosotros somos la entidad que seguramente tenemos más supervisión de la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Bancos, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Auditoría Externa, la Contraloría General de la República. O sea, tenemos 5 entes supervisores directos, ¿verdad? Entonces, para nosotros estamos bastante ejercitados en cuestiones de supervisión. Es más, te digo, hoy estamos con Contraloría General de la República, también estamos con Superintendencia, supervisándonos en todas las acciones que hacemos, en todos los procesos que estamos realizando, y eso es bueno. No somos perfectos, seguramente tenemos errores, pero nos permite corregir de manera tal a que la entidad vaya de buena manera y que no cometamos repetidamente los errores que de repente como seres humanos o como trabajadores podamos cometer, ¿verdad? Entonces, yo creo que de alguna manera las reglamentaciones que van a ir surgiendo después de esta aprobación de esta ley van a ir mejorando las acciones y los procesos de las entidades previsionales. Totalmente. Y hay una consulta más, presidente. En el marco de la discusión que se habló de este tema, sobre todo desde el Ejecutivo mencionaron la situación de déficit que tienen, ellos decían todas las cajas, ¿verdad? Citaban el caso de la que está más comprometida, la caja fiscal, también el déficit de la caja del IPS. Y en el caso de la caja bancaria, ¿la situación actuarial cuál es actualmente, presidente? Y nosotros tenemos una situación también actuarial que contraria un poco nuestra situación financiera. Actualmente nosotros tenemos una situación financiera muy solvente, muy sólida, pero en el futuro nuestra situación o nuestro balance actuarial se ve comprometida para el 2042. Tenemos por varios factores. En primer lugar,
dos pilares que hacen que nuestro déficit actuarial sea muy notorio y que, que tengamos que tomar en cuenta para un futuro o para un presente para poder corregir el futuro, que son los gastos administrativos y el tema de seguro médico. El seguro médico para jubilados que nosotros otorgamos es uno de los pilares que genera el déficit actuarial en el futuro. Y los gastos administrativos también tienen que ver con esa porción importante que genera el déficit actuarial. Pero tiene que ver también, y hay que ser claro sobre esto, que los gastos que genera el seguro médico o los gastos administrativos están ligados, enlazados y comprometidos solamente con la rentabilidad. Si la caja no tiene rentabilidad, por supuesto que no va a poder gastar en seguro médico y tampoco va a poder hacer esos gastos administrativos como inversiones edilicias, como compras de tecnología o como crecimiento a nivel institucional en materia de expansión para mejor servicio a sus beneficiarios. Y está relacionado íntimamente con la rentabilidad. Alguna vez, si se redujera la rentabilidad, y en esto quiero detallar, supongamos que el Estado o la Superintendencia de Pensiones regule o reglamente que nuestras inversiones en préstamos para nuestros afiliados sea solamente el 10%, por supuesto que nuestra rentabilidad va a disminuir bastante porque va a ser mucho más difícil hacer colocaciones fuera que con nuestros propios afiliados. Entonces, eso podía comprometer también esos gastos que nosotros hacemos en seguro médico y en gastos administrativos que son para el funcionamiento de la entidad. O sea, eso vamos a ir calzando y vamos a ir monitoreando permanentemente de manera tal de que nosotros podamos brindar un seguro médico de alta calidad, de alta complejidad a nuestros jubilados, podamos ir creciendo ediliciamente, expandiéndonos a nivel nacional, porque la caja bancaria es a nivel nacional para poder llegar a nuestros afiliados en materia de tecnología, en materia de sucursales, en materia de beneficios, pero siempre y cuando podamos generar la rentabilidad que pueda sostener eso. Claro. Esa controversia que llegaron a tener en su momento con el Banco Central del Paraguay, con la superintendencia, y que ustedes le dijeron, nosotros en realidad tenemos otros entes que nos controlan sobre los puntos que nos observaron. ¿Eso se llegó a resolver o no, presidente? Es lo que veníamos discutiendo, Samuel, desde hace más o menos 7 años. Para nosotros, la superintendencia, 2017, 2018 creo que, no, 2018, el Banco Central modifica su ley y se abroga de ser supervisor de entidades previsionales. Nosotros hasta hoy día, y por eso se discutió mucho también en esta superintendencia de pensiones, de que el Banco Central para el Banco Central es inconstitucional que pueda supervisar entidades de pensiones. Puede ser fiscalizador, pero no supervisar, ¿verdad? Y tenemos algunas acciones en la justicia, incluso en la Corte Suprema de Justicia, determinando de que las observaciones o las reglamentaciones, resoluciones que dictó la Superintendencia de Bancos, el Banco Central a la Caja Bancaria, son inconstitucionales porque no tienen la potestad, la facultad del Banco Central de regular a una entidad de pensión. Porque de hecho no lo hace a IPS, no lo hace a Itaipú, no lo hace a la Caja de Andes y solamente y exclusivamente a la Caja Bancaria. ¿Y por qué lo hace a la Caja Bancaria? Porque dentro de la Carta Orgánica de la Caja Bancaria establece que el Banco Central es fiscalizador de la Caja Bancaria. Y fiscalizar y supervisar dista muchísimo
de poder regular a través de resoluciones a una entidad de pensión. Y eso con esta ley de la superintendencia se resuelve en el sentido de que ahora sí ustedes tienen un regulador natural a quien sí van a responder ante cualquier requerimiento. Ser no solo fiscalizador, sino supervisor de las operaciones de la caja, presidente. Sí, ahora sí ya al ser es lo que nosotros también habíamos reclamado en su momento en esas reuniones que tuvimos, de que tiene que estar fuera del Banco Central porque es inconstitucional que un ente que va a regular o que va a supervisar a una entidad de pensión esté dentro del Banco Central. El Banco Central solamente tiene tres posibilidades: regular la política monetaria, cambiaria y crediticia, pero nunca habla la Constitución de entidades de pensión. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos dicho, tiene dos posibilidades: ser un ente autónomo o estar bajo el mando del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ahora se creó como un ente autónomo la Superintendencia de Pensiones y nos parece correcto, y de alguna manera nosotros vamos a someternos a esa supervisión, ya que hay una ley y tenemos que cumplir, ¿verdad? No hay excusa ahora para no cumplir. Totalmente. Presidente, un gusto poder conversar contigo, entender más cómo se mueve este sistema de pensiones y también tener una visión un poco desde la caja bancaria, cómo ustedes ven a esta ley. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, Samuel, por el tiempo. Quiero agradecerte siempre por estar en contacto y bueno, y decirle a nuestros afiliados de que la otra semana tenemos elecciones y que, bueno, ojalá me puedan acompañar nuevamente para un periodo más y seguir creciendo y desarrollando esta entidad que tanto amamos y que genera el presente y el futuro de 15.000 familias. Así que esperemos que la semana que viene puedan ir a las urnas para ejercer su derecho a elegir quiénes van a ser sus autoridades y bueno, y estamos otra vez en contacto como para poder seguir hablando de las pensiones, que es el punto que tiene el Estado. Por suerte tiene el Estado en su agenda y poder desarrollar y controlar todo esto de manera que todos nuestros jubilados tengan una buena calidad de vida. Claro. Una precisión, este sería eventualmente si volvés a ser reelegido presidente tu tercer o segundo periodo. Segundo periodo. Cuento algo particular, rápido. Yo fui electo en el 2015 para el periodo 2016-2019. Y fui nuevamente electo en el 2019 para el periodo 2020 y 2023. ¿Qué pasó en ese periodo del 2020-2023? Nuestra ley, nuestra Carta Orgánica habla de un proceso electoral en donde establece que cronológicamente la secuencia de cómo se van a dar las elecciones. Y en el último párrafo, en el último ítem de ese artículo, señala de que una vez que el Tribunal Electoral Independiente proclame a los que son electos, ahí hay legitimidad por la cantidad de votos por los electores. En el próximo ítem dice que será homologado por el Poder Ejecutivo. Ahí legaliza lo que fue legitimado. Pero resulta que el gobierno de Mario Aldo Benítez, del presidente Mario Aldo Benítez, nunca homologó esas elecciones donde fuimos electos. Lamentablemente, ¿verdad? Entonces tuvimos que recurrir a la justicia electoral para ver qué es lo que podíamos hacer, porque empezó el 2020 y nosotros no teníamos mandato. Lo único que valida el mandato es la legalización o la homologación del Poder Ejecutivo. Entonces tuvimos que recurrir a la justicia electoral y la justicia electoral dictó un acuerdo y sentencia en donde establecía la reconducción tácita de quienes estábamos en la administración a partir del 2016. Por lo tanto, mi periodo, que hubiese sido del 2016 hasta el 2020, se extendió hasta esta fecha. Entonces, para subsanar todo eso, volvimos a llamar a elecciones de manera tal que esta vez sí esperemos que el presidente Santiago Peña pueda homologar o legalizar a quienes son electos en estas próximas elecciones. Claro. De ahí era mi confusión sobre el tema de los periodos. Pero ahora está sumamente aclarado. Las elecciones son ¿cuándo? ¿El próximo domingo? El próximo miércoles, creo. Miércoles, jueves, sí.
Ya, perfecto. Miércoles 27. Miércoles 27. Excelente. Gracias, presidente, por tu tiempo. A las órdenes, Samuel. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces el presidente de la Caja Bancaria hablando entonces respecto al tema de la Superintendencia de Pensiones y también un poco haciendo la aclaración sobre esta cuestión bastante un poco controversial, ¿verdad? Ellos ganaron las elecciones, no se homologó, estuvieron interinando y ahora vuelven a presentarse lo que debería ser en teoría un tercer periodo, en realidad es un segundo periodo, ya que el anterior o lo que están ahora terminando nunca terminó por homologarse, ¿verdad? Una situación un poco compleja la de la Caja Bancaria en ese sentido por lo menos. Y bueno, con esta nota nos vamos despidiendo sin antes agradecer al Working, que es un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar, sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café, espacio que está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. También puedes optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte, desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunícate con nosotros en nuestras redes sociales o ingresa a www.avalon.com.py, porque hoy es el momento de invertir. Y con esta recomendación nos despedimos, deseando que tengan un muy buen resto del día.